veces cuando el Señor quiere hablarnos de algo en específico, es insistente. Estaba yo en mi intimidad con el Señor, preparando la palabra que les iba a dar en este día, en mi espíritu. Eso me lleva a meditar mucho en la palabra, me lleva a dormir pensando en lo que Dios quiere y con mis oídos espirituales, mi visión espiritual bien activa para que el Señor me pueda hablar. Y me voy a descansar y de pronto tengo un sueño y me veo justamente predicando y haciendo un ejemplo. Y cuando me despierto, inmediatamente recibí en mi espíritu el tema de hoy. Y le doy la gloria a Dios porque cuando esas cosas pasan o cuando esas cosas me pasan a mí directamente, sé que hay una palabra específica que Dios quiere darnos. Y eso es motivo de alegría. Porque de que Dios nos pueda hablar, eso para nosotros debe producir un gozo, porque quiere decir que Dios está atento a nosotros. Quiere decir que Dios está atento a nuestras necesidades. Dios sabe lo que nos está pasando como pueblo, como iglesia, como persona, en la familia. Y por eso que el Señor me puso a preparar un tema que tiene que ver con la perfecta unidad. Y me puse a analizar y me puse a ver en la palabra y me puse a ver mi vida, mi familia. Y me di cuenta que cuando en momentos de mi vida o en mi hogar ocurren altercados, ocurren desacuerdos, no solamente en mi hogar, en los hogares que puedo ver en el pastorado. Me puse a recordar a mis padres cuando vivía con ellos, cuando estaba con ellos, analizando situaciones que he tenido que manejar en esta hermosa labor de pastorear. Y me di cuenta que los grandes problemas que ocurren en la familia tienen que ver con esos mismos desacuerdos que hay, esas mismas faltas de comprensión a ciertas necesidades o situaciones que ocurren, y que eso trae como consecuencia desunión, esto trae como consecuencia que no te hablo, no quiero verte, te paso por un lado, aún viviendo bajo un mismo techo. El problema no es que en un momento dado podamos tener una situación o podamos tener un desacuerdo o una discusión en el hogar, sino que cuánto tiempo eso vamos a permitir que dure. ¿Cuánto tiempo durará esa molestia? ¿Cuánto tiempo durará esa situación o ese problema? Cuando permitimos que eso se prolongue, cuando permitimos que eso, ese problema se multiplique, transcurra o avance por meses, por semanas, aún por semanas o por meses, llegan entonces a pisar los años y nos damos cuenta de que las relaciones están totalmente rotas. Las relaciones están totalmente rotas y entonces la familia se desune, trayendo como consecuencia una cantidad de problemas y ambientes desagradables, falta de paz y bueno, una cantidad de consecuencias que hay en el hogar. Y así como pasa en el hogar, pasa en un trabajo, pasa en la empresa o pasa en la iglesia. Y sabe, familia, iglesia, cuerpo de Cristo, todo eso fue creado por Dios. Dice la palabra que el Señor creó la familia. Y dice también la palabra que todo lo que Dios ha creado o todo lo que Dios creó en su momento, a Él le pareció que era bueno. Es decir, cuando Él creó los cielos y la tierra, Él dijo,
eso está bueno. Cuando creó al hombre dijo, me gusta, está bueno. Es decir, que Dios no sabe crear nada malo. Todo lo que Dios crea, lo crea bueno. Ahora usted le va a decir a la persona que está a su lado, estás bueno. Ay, porque si Dios creó todo bueno, entonces usted le tiene que decir a la persona, estás bueno. Ojo, esposa con esposo y esposa. Sí, porque usted se da cuenta que todo lo que Dios creó es bueno. Así lo dice la palabra, dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho. Es decir, que el hombre, llámese mujer, hombre, mujer, el hombre es una hermosa creación de Dios. Mire, usted puede ser una persona con muchos defectos. Usted puede ser una persona que está batallando con actitudes o con comportamientos. Pero sepa usted que cuando Dios lo creó, consideró que usted era bueno. Era una hermosa creación de Él. El asunto está que pasa en el camino. ¿Verdad que sí? Entonces Dios creó a la iglesia, Dios creó al hombre, y cuando vio todo lo que había creado, dice la palabra, que era bueno en gran manera. La iglesia, la familia, no es la excepción. Es una obra buena también en gran manera. Por eso, que así como Dios creó a la familia, creó la iglesia, dice la palabra en Mateo 16:18, dice el Señor allí, que las puertas del Hades, lo traducimos como las puertas del infierno, dice la palabra, no pueden prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque así como Dios creó al hombre, que creó a la familia, creó la iglesia. Entonces dice, las puertas del infierno no pueden prevalecer, no pueden destruir a la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? ¿Quién? Nosotros, ¿verdad? Tú eres la iglesia. Entonces, por más que tú recibas ataques en tu vida, tú tienes que saber que la palabra dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ti, que eres la iglesia de Cristo. Entonces, eres una hermosa creación de Dios. Formas parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Dice que somos la novia de Dios. Y que nuestro gran Padre viene por segunda vez a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Es decir, que en este proceso y este tiempo de vida que Dios nos regala, nosotros tenemos que preservar y conservarnos y cada día mejorar esta creación que Dios ha hecho. No podemos retroceder, no podemos ir hacia atrás, tenemos que más bien avanzar para ser mejores. ¿Cuántos de los que están acá quieren que sus hijos sean mejores? Todos luchamos por inculcarles principios y valores para que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien. Ahora, ¿qué tal los adultos? Nosotros como adultos que ya pasamos por etapas posiblemente de primarias o etapas de inicio, que ya somos adultos formados posiblemente en ciertas áreas que ya tuvimos que haber sido formados, también debemos procurar ser mejores cada día. Queremos que nuestros hijos sean mejores, sí, todos. Y luchamos y nos esforzamos para que ellos tengan lo mejor y sean los mejores seres humanos formados. Pero nosotros también, que somos adultos, también tenemos que permitirle a Dios que siga formando nuestras vidas, nuestra vida, para que cada día podamos ser también mejores hombres y mujeres.
Porque dice la palabra que Dios viene a buscar a una iglesia, que ese es su cuerpo, que es la iglesia, que es su cuerpo, que ha sido santificado a través de la sangre de Jesucristo. Viene a buscar, que dice, una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que ha permanecido, una iglesia que se ha conservado, una iglesia que ha practicado y que cada día se apega a la santidad en Dios, a la oración, una iglesia que se pega a lo espiritual. Una iglesia que deja lo carnal, una iglesia que deja aquello que a Dios no le agrada, a lo que a Dios aborrece, y se va pegando cada día a lo espiritual, a lo que Dios le agrada, a lo que Dios manda en su palabra. Entonces, cuando dice el Señor que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, por eso que cuando usted o cuando a mí nos provoque hacer cosas que a Dios no le agrada, usted tiene que recordarse esta palabra y decir: ya va, Dios viene a buscarme, yo tengo que estar sin manchas y sin arrugas. Entonces yo mejor me apego a los principios de la palabra de Dios para mantenerme siempre planchadita, para mantenerme siempre en condiciones. Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿estás tú en condiciones? ¿O te agarrarán desapercibido? ¿Estás en condiciones? Yo no sé si usted le ha pasado que usted tiene un compromiso y lo van a venir a buscar, y de pronto se le olvidó planchar la camisa, o se le olvidó planchar la blusa, o se le olvidó planchar algo importante que estaba muy arrugado. Y usted, como no tiene tiempo, se lo pone arrugado y se siente incómodo. Cuando venga el Señor, Él quiere que nosotros hayamos sido diligentes. Amén. Y no solamente al esperar su venida, sino que siempre estemos conservados y listos para el Señor, porque Él está aquí, ya. Es decir, Él está en medio nuestro. Llegará un momento donde dice la palabra que iremos con Él, pero aún antes de estar con Él, nosotros tenemos que en este momento estar siempre en condiciones. Por eso que tenemos que dejar a un lado, por eso que les hablaba al principio, de cómo las relaciones se pueden requebrajar en el tiempo. Y nosotros podemos molestarnos en un momento dado, sentirnos mal, pero ¿cuánto tiempo duraremos nosotros en esa condición? ¿Dejaremos que eso dure semanas, meses y años? ¿O nos esforzaremos para mantenernos sin mancha y sin arrugas delante de Dios? Entendiendo que servimos, que amamos y que estamos amando a un Dios que es real. Cuando se nos olvida que nuestro Dios es real, es cuando nos descuidamos. Cuando se nos olvida o cuando no tenemos presente que Dios tiene sentimientos, de que Dios tiene expectativas, de que Dios está esperando una reacción en nosotros conforme al amor, que podamos reflejarle a Dios también amor, que el amor que nosotros le demos a Dios sea así como Él nos ama también. Dice la palabra que Él se entregó por nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a entregarnos por Dios? Cuando yo me entrego por Dios, entonces yo hago las cosas como Él me manda. Yo trato de ser lo mejor cada día para Él, porque no se me ha olvidado de que Él está presente en mi vida. Que aunque yo no lo puedo ver en este momento con mis ojos físicos, yo sé que Él está en mi vida y en mi corazón. Yo sé que Él me ama. Que cuando en un momento dado yo sienta la tentación de hacer algo incorrecto, yo pueda retractarme a eso, porque sé que Dios está aquí, porque Dios está
donde yo estoy. Porque su presencia está viendo lo que yo quiero hacer, o aún está viendo, o está consciente, está allí en mis pensamientos. Cuando yo estoy consciente de que Dios está aquí, está en mi trabajo, está en mi casa, está aún en mis pensamientos, porque está en mi corazón, entonces mi comportamiento y mi forma de vivir será conforme a la de Él. Porque ya yo estoy viviendo una vida verdadera. ¿Por qué? Porque sé que Dios está conmigo, está aquí. Entonces yo no le quiero fallar. Y no me puedo esconder delante de su presencia, porque Él siempre está. Entonces Él nos hizo hermosos, nos hizo una creación buena, una iglesia hermosa, una familia bella. Pero nosotros, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que preservar la hermosura de la creación de Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Cómo? A través de su corrección. ¿Cómo? A través de sus principios. ¿Cómo? A través de ser esforzados en lo que tenemos que hacer y en las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Amén. Entonces vemos aquí en la palabra que Dios dice todas esas cosas. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó así. Él dijo: me gusta lo que hice. Me gusta lo que hice. Entonces, dice la palabra que así como nosotros tenemos que mantenernos y preservar nuestra santidad, nuestra intimidad con el Señor, conservar el tener un espíritu correcto delante de su presencia, el no permitir que cosas que a Dios no le agrada afecten nuestra vida y acostumbrarnos a vivir con esas cosas. No, nosotros tenemos que reconocer, tenemos que darnos cuenta cuando estamos siendo afectados o cuando estamos viviendo contrario a lo que Dios quiere, a como Dios quiere que nosotros vivamos. Si yo estoy empezando a tener actitudes de mentira, si estoy mintiendo, yo tengo que saber que eso no es para mí. Esos no son comportamientos míos. Esos no son comportamientos que me identifican. Entonces yo tengo que saber que tengo que rechazar eso y entender de que eso no es para mí, porque soy una hija de Dios. Porque el precio que el Señor pagó por mí no fue para que yo continuara en mis delitos y mis pecados. El precio que Jesús pagó por mí fue para que yo dejara mis delitos y mis pecados y me entregara a Él. Ahora, cuando yo me entrego a Él, yo le sigo a Él. Y cuando yo le sigo a Él, mi entorno es bendecido y soy de bendición. Porque ahora no sigo los delitos y los pecados, sino ahora sigo los principios, la verdad de Dios que producen vida en mi vida, vida en abundancia. Dele fuerte el aplauso al Señor. Por eso que la palabra nos dice aquí, y quiero que lo busque en Efesios 4:3. Dice, Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícito tiene que ver con nosotros esforzarnos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso que le decía, aun cuando la iglesia es creación de Dios, es una creación de Dios poderosa y buena, puede llegar a debilitarse. Cuando hablo de iglesia, estoy refiriéndome a ti y me estoy refiriendo a mí.
La iglesia de Jesucristo puede llegar a debilitarse. Es buena, es poderosa, pero puede llegar a debilitarse. Y hay solo algo que puede debilitar a la iglesia. ¿Y sabe qué es? La desunión. Por eso que la palabra dice: una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Eso está en Marcos 3:25, donde el Señor nos indica de que hay solo algo que realmente puede debilitarla. Por eso que te decía, tú eres una creación hermosa de Dios. Pero ¿qué pasa en el transcurso de nuestra vida con esa hermosa creación de Dios? Así como cuando el bebé nace, que es lo más hermoso y lo más bello que hay, independientemente de quién sea o cómo hayan sido los padres. Un bebé es una creación hermosa, tierna y bella. Ahora, en el transcurrir del tiempo, cuando ese bebé va siendo formado en la vida, entonces allí cuando vienen las situaciones y ya ese bebé tan hermoso, ¿por qué se desvió en el camino? ¿Por qué perdió su hermosura? No física estoy hablando, de corazón, de alma. ¿En qué momento pasó eso? Y es allí cuando nosotros también tenemos que reflexionar. ¿En qué momento me dejé llevar por la maldad? ¿En qué momento me dejé llevar por la mentira? ¿En qué momento soy rencoroso? ¿En qué momento permití que se anidara el odio en mi corazón? ¿En qué momento esa hermosa creación comenzó a afearse? ¿En qué momento me convertí en esto? Diga conmigo: Dios me creó hermoso, hermosa. Dios me creó buena, Dios me creó bueno. ¿En qué momento me desvié de la perfecta creación de Dios? Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hora? Dice la palabra: una casa está dividida contra sí misma. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Una de las cosas que debilita tu vida, que debilita como el funcionamiento correcto de tu hogar, es la desunión. ¿Por qué? Porque es tal vez uno de los miembros de tu familia quiere hacer las cosas correctamente, pero hay otro que quiere hacer las cosas incorrectamente. Uno tiene un pensamiento de una manera, otro tiene un pensamiento de otra manera. Entonces, como no llegan a un acuerdo, entonces no llegan a un acuerdo, porque podemos tener diferentes pensamientos, pero el acuerdo es necesario. Podemos tener diferentes pensamientos, pero el acuerdo será la clave para que ese hogar pueda tener un fin correcto, para que se puedan establecer y cumplir las metas y los proyectos en el hogar. Por eso que la desunión, cuando hay desunión, hay problemas, hay debilidad. Si nosotros tenemos que asegurarnos que en nuestro hogar, aunque algunos de nosotros podamos pensar diferente, tenemos que llegar a un acuerdo, para que en el acuerdo podamos lograr los objetivos y los propósitos de Dios. Y así en todas partes, para que haya armonía. Cuando hay acuerdo, hay armonía. Hay personas que pueden pensar distinto y tener pensamientos totalmente contrarios, pero cuando hay acuerdo, hay armonía y se pueden lograr las cosas. El problema es cuando pensamos distinto, no queremos acuerdo y nos ponemos bravos. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos enseña en su palabra? Es que en nosotros haya perfecta unidad, donde Él sea el centro de nuestra vida, donde aunque pensemos en un momento distinto, pueda haber acuerdo, pueda haber armonía y pueda haber paz.